vamos a empezar ya entonces la siguiente sesión que había prevista. Bueno, a mí me han nombrado varias veces, pero no me he presentado todavía. Yo soy Miguel Rodríguez Barranco, trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública desde el año 2005 como investigador. Soy doctor por la Universidad de Granada en el programa de Medicina Clínica de Salud Pública y tengo la suerte, yo diría, y el privilegio de coordinar el itinerario formativo en metodología de la investigación, que es de lo que quería hablaros hoy y lo que vamos a ver, ¿no? Si ponéis la presentación. Bien, gracias. Bueno, este itinerario formativo, del que se ha dado alguna pincelada ya en la conferencia inaugural, fue una iniciativa que surge en el año 2019, año en el que, bueno, pues la Secretaría General de Investigación e Innovación y muy estrechamente junto al Servicio Andaluz de Salud, nos plantean la necesidad de impulsar y mejorar la formación que se venía ofreciendo a los profesionales sanitarios principalmente, que la escuela ha ido dando cobertura en décadas atrás, tradicionalmente, pero de alguna forma pues mejorar este programa formativo, hacer una formación más extensiva, más moderna y de alguna manera innovar en este sentido, ¿no? Bueno, pues con esa idea en la cabeza, bueno, tanto la Secretaría como el SAS encomiendan a la Escuela Andaluza de Salud Pública el diseño y desarrollo de este programa formativo en metodología de la investigación. A mí se me ofrece la coordinación del programa y a partir de ese momento nos ponemos a trabajar, ¿no?, en el diseño. Como digo, la iniciativa surge por acción conjunta de la Secretaría General y del SAS y, en primer lugar, nosotros lo que hicimos fue plantear que este programa formativo tendría que estar alineado, lógicamente, con los planes y estrategias que había vigentes en ese momento, ¿no? Estos planes ya no son los actuales, ahora hay otro plan, otra estrategia de investigación, como sabéis, pero lo que teníamos en ese momento sobre la mesa, ¿no? Y para diseñarlo, coordinarlo y desarrollarlo, pues se encomendó a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Como ha comentado Javier, de hecho, el programa formativo, una vez que estaba ya diseñado, llegó a publicarse en Boja y de esta forma tiene tuvo una creación oficial, de alguna manera, por resolución conjunta de la Secretaría General y del SAS. Y bueno, yo cuando me senté por primera vez a pensar en lo que queríamos hacer para diseñar este itinerario formativo, perdón, nos planteamos una serie de premisas, ¿no? Una premisa fundamental era que fueran itinerarios adaptables a las necesidades y particularidades de la investigación en atención primaria y atención hospitalaria. Creo que esto ya se ha comentado, la atención primaria en particular está más huérfana, digamos, de recursos para la investigación, de cultura incluso en investigación, y pensábamos que el ofrecer una formación que se adaptara a las peculiaridades, a las particularidades de ese ámbito sanitario era fundamental para que no quedara de nuevo desbancada en este proceso de mejora en investigación, ¿no? Otra premisa que consideramos importante era que apostáramos en toda la medida posible por la formación virtual. Esto tiene, como todos sabéis, sus pros y sus contras, pero bueno, es el sistema de formación que se está imponiendo, sobre todo porque las ventajas superan en mucho los inconvenientes en determinados ámbitos. Consideramos que en el ámbito sanitario hay tanta dificultad para que los profesionales puedan abandonar sus puestos de trabajo y desplazarse con asiduidad a un centro de educación, pues no veíamos factible que fuera una formación presencial, entonces apostaríamos por la formación virtual. Y un objetivo secundario de esto estaba encaminado también a llegar al máximo número de usuarios posible, a todos los rincones de Andalucía. Que el último centro de salud del último pueblo de Andalucía tuviera la misma posibilidad que el Hospital Regional de Málaga o que el Virgen del Rocío, ¿no?, para acceder a esta formación. Entonces,
pensábamos que ese era el mejor formato en el que podíamos apostar. Y otra de las premisas era que éramos conscientes de que había que adaptar el itinerario formativo al nivel de conocimientos previos y el grado de profundización que se pretendía llegar por parte del alumno en particular, ¿no? Somos conscientes de que hay muchos perfiles de investigadores, hay profesionales que se inician en la investigación y que serán destinatarios de este programa, pero también hay profesionales que ya tienen una experiencia adquirida en investigación y que por tanto tienen otras necesidades formativas, pues más de profundización o de afianzamiento de algunos de los conocimientos que requieren para hacer investigación, ¿no? Entonces, también queríamos que esto estuviera de alguna manera recogido y contemplado en el itinerario. Y bueno, una premisa que venía además muy relacionada con un aspecto que estaba reflejado en el programa de mejora de la investigación en atención primaria, era incorporar la investigación cualitativa como metodología en investigación, que lo es, de hecho, pero que tradicionalmente tampoco se había visto, no había tenido mucho protagonismo en otros planes de formación, si lo llamamos así, o series de cursos de formación que se habían ido desarrollando por la escuela en diferentes centros sanitarios. Entonces, bueno, en este caso sí queríamos aprovechar la oportunidad para hacer esa incorporación de esta metodología en el programa y que tuviera un peso específico importante. Bueno, pues con todo esto, el objetivo general que teníamos en la cabeza era el de diseñar un itinerario formativo que fuera de calidad, versátil, flexible, adaptativo, integrador, dirigido y finalista, y que contribuyera de alguna forma a fomentar y mejorar la investigación de excelencia en salud en el sistema sanitario público de Andalucía en los próximos años. Porque no hay mejor forma de potenciar la investigación que dar la herramienta para que se pueda investigar, ¿no? Entonces, de alguna manera, la formación en metodología de la investigación es la herramienta que luego va a permitir que los profesionales puedan desarrollar sus investigaciones en el ámbito clínico, ¿no? Bien, la metodología específica del programa, al final, bueno, pues su objetivo es el de adquirir las habilidades y competencias necesarias para el desarrollo de un proyecto de investigación en todas sus fases. Queríamos abarcar todo lo que es el espectro de actividad que requiere el desarrollar una investigación, pues desde la concepción de la idea, el diseño, la coordinación del proyecto, la ejecución práctica del proyecto, la explotación e interpretación de los resultados y llegando, por último, a la divulgación científica, que es quizá el último escalón dentro de ese proceso investigador, ¿no? Destinatarios de la formación, pues profesionales del ámbito clínico y de la salud pública interesados en adquirir conocimientos y habilidades para el desarrollo de proyectos de investigación. Y cuando nos paramos a pensar en los requisitos que teníamos que poner para acceder a este tipo de formación, bueno, pues a priori, aunque ahora matizaremos eso porque, como digo, hay varios niveles, a priori preferimos que no se pusiera ningún requisito de experiencia previa para acceder al itinerario. ¿Cuál es la idea? Que cualquier persona que tenga vocación, iniciativa, inquietud en llevar a cabo investigaciones, tenga la posibilidad de la puerta abierta y no tenga ya de entrada una barrera en el que se le exige una experiencia previa. Porque al final acabamos siempre con la misma pescadilla que se muerde la cola. No investigo porque no sé y no sé porque no me enseñan, porque no he investigado. Pues entonces, de esa forma nunca salimos de ese bucle. Y la idea es generar nuevo talento, nuevo conocimiento con gente nueva también. Bien, por tanto, al final el programa formativo se constituyó como 100% virtual, con una configuración modular, que ahora paso a revisar también con vosotros. Y luego se plantearon una serie de talleres prácticos, que serían 5 sesiones en formato virtual síncrono a lo largo de todo el itinerario, que tratan de fortalecer y afianzar los conocimientos que se adquieren en la parte virtual, que en ocasiones, bueno, hay ciertos aspectos o elementos que es más difícil que se transmitan directamente a través de un campus virtual, que esto sirviera para profundizar en ese tipo de materia o de temática en particular.
Estos talleres prácticos estaban previstos inicialmente que fueran sesiones presenciales aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública. La pandemia lo estropeó todo y sobre la marcha tuvimos que improvisar a pasarlo a ser talleres prácticos, talleres de este tipo con formato síncrono, y continuamos con ese formato porque la situación no llega a esclarecerse del todo. Mi intención sí será en el futuro, y si se permite y hay consenso en ese sentido, en el que esto vuelva a ser a su idea original y que esas sesiones presenciales se puedan hacer realmente aquí en la escuela, porque no solo es mucho más, yo creo que productivo, sino también favorece la cohesión entre el alumnado, favorece la creación de contactos y es mucho más enriquecedor, más allá incluso solo de la adquisición de conocimientos. Entonces, bueno, mi intención será esa, y cuando todo acabe, que espero que acabe, todos esperamos que acabe en algún momento, que lo podamos hacer, ¿no? Y luego una cosa fundamental, una característica fundamental del IFEMI, que teníamos bastante clara, es que no queríamos que fuera una concatenación de cursos, no me va a salir al final nunca, simplemente, y que, bueno, que la persona se fuera a su casa con decir, bueno, pues he pasado por 20 módulos y ya está, ¿no? Un objetivo fundamental es finalista, en el sentido de que todos esos conocimientos se puedan aplicar a la práctica, y para aplicarlo en investigación no hay mejor forma que desarrollar un protocolo de investigación, que es el preámbulo para desarrollar realmente una investigación. Entonces, bueno, este es el trabajo final que se propone a los alumnos del IFEMI que realicen, y que de alguna forma les permite, pues, coger todas las herramientas que han ido viendo por separado, ponerlas en común para darle respuesta a un problema real de investigación. Entonces, creemos que esto es fundamental. Y por último, para este trabajo final, pues sí que considerábamos que era importante el acompañamiento de algún investigador con experiencia, y por eso se contemplaba que hubiera una tutorización individual, o sea, un tutor por cada alumno relacionado con el trabajo que presenta el alumno, y que lo pueda acompañar durante 4 sesiones, pusimos aquí, de tutorización, para que hubiera un referente durante el desarrollo del trabajo final, ¿vale? Esto es un poco el diseño que propusimos. Bueno, el IFEMI se compone de todos esos módulos que veis. Los módulos que están marcados en verde son módulos que llamamos básicos en metodología de la investigación. Constituirían aquellas materias que son de obligado conocimiento para poder al menos plantear una investigación con garantía. Luego una serie de módulos, estos que veis aquí en magenta, que son de competencias transversales en investigación. Esto también fue una apuesta importante, porque cuando se habla de metodología de la investigación parece que siempre se piensa en estadísticas, en diseños epidemiológicos, en técnicas cualitativas, en encuestas, en cuestionarios, y no es solo eso, ¿no? En tamaño muestral, etcétera. Entonces, también durante la fase de diseño del IFEMI consideramos muy importante introducir competencias transversales que afectan a cualquier proyecto de investigación y que pueden ir desde los conocimientos de los aspectos éticos y normativos de la investigación, de saber dónde se están ofreciendo fondos para captar financiación para los proyectos, y temas de gestión de proyectos de investigación, que también es digamos, un hándicap que siempre se tiene cuando se hace investigación. Temas de liderazgo y coordinación de grupos de investigación, fundamental. Comunicación y divulgación de resultados de investigación, y la transferencia de resultados, que también es un punto ya como siguiente, más allá incluso de la difusión de resultados, en la transferencia, y fundamental cuando se hace investigación. Bien, y luego los módulos que veis amarillos, pues son módulos de perfeccionamiento, de profundización, en el que se abordan ya técnicas estadísticas muy concretas de una forma más cercana, ¿no? Más profunda. Bien, pues todos los módulos constituirían el itinerario más largo, y lo que tenemos aquí diferenciados son 3 niveles. Los 3 niveles que se manejaron son
el de iniciación a la investigación, el de perfeccionamiento en investigación y el de avanzado en investigación. Como veis, el itinerario de iniciación a la investigación pues abarcaría todos los módulos básicos de investigación más los dos primeros de competencias transversales, que serían el de aspectos éticos y el de captación de financiación y gestión de proyectos. El de perfeccionamiento en la investigación llegaría a abarcar otras dos competencias transversales y los 4 primeros módulos de perfeccionamiento, de profundización, y el avanzado, todos los módulos del itinerario. ¿De acuerdo? Bien, a su vez, dentro de cada nivel, consideramos que dependiendo del tipo de investigación que desarrollaría el alumno que está interesado en formarse, podría tener más una componente cuantitativa o una componente cualitativa. De ahí también que en este caso, como tenemos presente la investigación cualitativa como un eje fundamental, pues se ofrece la posibilidad de que una persona que no quiera desarrollar o que quiera desarrollar exclusivamente investigación cualitativa, pues no tenga que hacer los módulos que están más relacionados con cuantitativa, y por eso estas 3 modalidades. La modalidad completa, la modalidad cuantitativa en la que no se incluye el módulo de cualitativa y la modalidad cualitativa en la que no incluye los módulos relacionados con análisis cuantitativo. ¿Vale? Eso en los 3 niveles es igual y de alguna manera esto da una oferta flexible tanto por nivel previo que tenga el aspirante a conseguir un título del itinerario, como por el perfil concreto también de ámbito de conocimiento que quiere perfeccionar y que quiere desarrollar. ¿De acuerdo? Bien. Con esos niveles que os he mostrado, todas esas configuraciones de itinerario que una persona puede seleccionar, aquí pusimos unas recomendaciones en base a justamente eso, el perfil de conocimiento previo que tenga la persona y el ámbito sanitario al que pertenece, ¿no? Entonces, para investigadores principiantes, que tendría que irse a un nivel de iniciación a la investigación, pues dependiendo de si el ámbito sanitario de atención primaria hospitalaria, pues nosotros recomendaríamos que cogieran uno de estos 2 itinerarios en cada uno. Para investigadores emergentes, que nosotros hemos considerado como tal, profesionales que han colaborado en algún proyecto de investigación ya como colaboradores, ya sea en el diseño, en el trabajo de campo, en la difusión de resultados, tienen cierta experiencia en el análisis, pero escasa experiencia en el análisis y la difusión, pues irían a itinerarios de perfeccionamiento en investigación. Y para investigadores consolidados, que serían aquellos ya que han desarrollado algún proyecto de investigación como investigadores principales y que tienen varias publicaciones además, pues se recomendarían en base al ámbito sanitario también una de esas 2 opciones de itinerario. En cualquier caso, cualquiera es libre de elegir la opción que considere más adecuada a su perfil y a su experiencia y a la expectativa que tenga con el programa, ¿no? Bien, esta sería el cronograma, digamos, del itinerario en el que, bueno, como veis, aquí tendríamos los módulos básicos, los módulos de competencias transversales, los módulos de profundización y el nivel de itinerario en la parte de la derecha hasta donde finaliza, ¿de acuerdo? Hasta aquí llegaría iniciación, luego se continuaría con perfeccionamiento hasta el módulo P4 y luego avanzado hasta el final. Los talleres prácticos se van impartiendo periódicamente a lo largo del itinerario, abarcando los contenidos del bloque de módulos que preceden a ese taller. De manera que todas las materias, de alguna manera, están reforzadas en esos talleres y además sirven para generar debate y que los alumnos puedan resolver dudas que le han quedado durante el proceso virtual de aprendizaje, ¿no? Bien, esta es la plataforma de acceso que tiene el alumnado y el equipo docente, ¿no? En el que contemplamos el área de docencia, donde están todos los módulos y todo el material para seguir el programa formativo. Un portal de información en el que vamos colgando noticias relacionadas con convocatorias de investigación,
publicación de planes, etcétera, cosas que puedan ser relevantes, estén relacionadas con la investigación. Y la sala de reuniones, que es un espacio pensado para interactuar fuera de lo que es el contenido exclusivamente académico. También ahí se da información general del IFEMI, tenemos un contacto con los alumnos para dar cualquier tipo de información y otro tipo de recursos. También se están dando en este espacio recursos paralelos a lo que es el programa formativo en sí, pero que pueden tener interés. Pues, por ejemplo, un tutorial para utilizar Mendeley como gestor bibliográfico, cosas de este tipo, píldoras informativas que puedan servir además como complemento, pero que no son obligatorias para superar el programa formativo. Es un elemento más que se pone a su disposición durante todo el proceso de aprendizaje. Y bueno, y luego también puede servir para poner en contacto al alumno entre sí, intentar suplir de alguna manera esa falta de presencialidad que nos hubiera dado las sesiones prácticas aquí en la escuela, por lo menos que tuvieran un espacio en el que puedas comunicarse, ¿no? Bien, pues en este momento yo lo que iba a hacer es dar un balance de la primera edición. Antes de dar ese balance, yo sí me gustaría remarcar las circunstancias en las que se desarrolló el IFEMI, que ya se ha anticipado un poco antes. El IFEMI, como os digo, se estuvo trabajando durante el año 2019, un trabajo conjunto además con Secretaría General y con SAS, además con las personas que hay aquí presentes, Enrique Cruz y Rafa Carretero. Estuvimos trabajando en todo el diseño. 2019 fue el año de diseño y el 2020 era el año de desarrollo. A nosotros nos pilló la pandemia, como a todo el mundo, de sorpresa, pero además que nos pilló arrancando el IFEMI, que ya estaba diseñado, ya teníamos la selección de los alumnos, y el día 15 de marzo se hizo la difusión a centros. El día 15 de marzo además coincidió justo con el confinamiento domiciliario, como sabéis. Por lo tanto, bueno, pues todo el IFEMI se ha desarrollado en las circunstancias de pandemia, pero además el inicio en las circunstancias de confinamiento domiciliario y en una situación del sistema sanitario de colapso absoluto. Por eso, a mí me oiréis decir al final que estoy muy orgulloso de los alumnos y alumnas que han participado en la primera edición. También lo estoy de los de la segunda, pero esos todavía no han acabado, porque han demostrado, aparte de una profesionalidad ejemplar, han demostrado un sacrificio y un interés que no era de esperar siquiera, dadas las circunstancias que se estaban viviendo en los centros sanitarios en Andalucía, ¿no? Y en todas partes, pero en Andalucía porque es lo que nos toca, ¿no? Y bueno, dicho eso, sigo yo con los plazos. La difusión de los centros se realizó, como os digo, el 15 de marzo del 2020. El plazo de solicitudes fue durante un par de semanas en esa fecha y el IFEMI se inicia el día 5 de mayo de 2020. El IFEMI completo de todo el itinerario avanzado tiene una duración de 17 meses, casi un año y medio. Entonces acabó en este caso el 2 de septiembre del 2021, hace bien poquito, de hecho. ¿Qué centros son los destinatarios de esta formación? Bueno, pues por supuesto el SAS y las agencias públicas empresariales sanitarias, que ya están integradas también, en su momento todavía no estaban así. La empresa, la EPES, que le pasa exactamente lo mismo, pero luego también lo quisimos extender a otro tipo de centros vinculados con la investigación que estuvieran vinculados al sistema sanitario público de Andalucía, evidentemente, ¿no? Por eso están también incluidos todos los profesionales de institutos de investigación sanitaria, de centros temáticos de investigación, esos que tenéis ahí, de la red de fundaciones gestoras y también de la red andaluza de diseño y traslación de terapia avanzada. Estos serían los centros a los que se dirige la formación. Nosotros en la difusión lo que hacemos es contactar con los responsables de formación de todos estos centros, que es lo que siempre se hace desde la escuela cuando se quiere dar difusión a una oferta formativa. Bien, os cuento un poco rápidamente el procedimiento de selección. Nosotros establecimos unos criterios de exclusión
¿vale? De exclusión para solicitudes que no iban a ser admisibles. Los criterios de exclusión en este caso son que sean perfiles técnicos sin titulación universitaria, que sea profesión no afín. Cuando digo no afín es que no sea profesión sanitaria o relacionada con salud pública, que al final era lo que poníamos como objetivo de destinatarios, ¿no? Los residentes en formación no pueden acceder a esta formación, pero como a muchas otras. Personas que estuvieran en situación de desempleo o sin vinculación laboral con el sistema sanitario de Andalucía. Luego, muy importante, si no hay autorización del centro o informe favorable del responsable de formación, también es un motivo de exclusión, por lo tanto, esas solicitudes no cuentan. Y luego, un último criterio, que en realidad no es de exclusión del todo, es que el perfil del investigador no sea adecuado para el nivel solicitado, y en ese caso lo que se hace es asignar un nivel inferior antes de valorar la solicitud. No se le excluye, pero se le coloca en otro nivel más adecuado. Y luego, una vez seleccionadas las solicitudes, nos viene el problema de adjudicar las plazas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos cuántas solicitudes íbamos a tener. Ahora os lo anticipo ya. Llegaron como 220 solicitudes aproximadamente en esas circunstancias que os digo, cosa que nos sorprendió muchísimo también. Y, por tanto, hubo que establecer unos criterios de priorización de estas plazas de IFEMI. Y una que teníamos clara era que hubiera una equidistribución geográfica por provincia, porque también uno de los objetivos del IFEMI es potenciar aquellas regiones, provincias, que por lo que sea están más atrás en investigación que otras. Esto es una realidad, hay desequilibrio en este sentido, y lo natural no sería seguir potenciando las que van en cabeza y mermando las que van en cola. De manera que esa equidistribución da la misma oportunidad a todas las provincias y por lo menos de alguna forma equilibramos algo más la balanza. Por eso lo de provincias con mayor necesidad de potenciación de la investigación estuvieron especialmente priorizadas, que la representación de la atención primaria el objetivo fuera que fuera la mitad de las plazas para la atención primaria, cosa que además está muy desequilibrada en relación a las solicitudes que se reciben, que son mucho más hospitalarias. Pero es que lo que queremos es justamente eso, desequilibrar para que atención primaria tenga un peso también específico importante y una discriminación positiva de alguna manera y que tengan más plazas de las que solicitan en proporción. Y bueno, una cuestión fundamental es que el orden de priorización de los responsables de formación es una cosa que nos marca a nosotros el camino. Esto ya no es un criterio nuestro, ni siquiera de objetivo, sino que es la realidad. El orden de priorización es fundamental y está siendo determinante para que una persona obtenga una plaza en el IFEMI. De hecho, hasta el momento no se ha podido otorgar más de una plaza por centro y nivel. De manera que solo la persona que tenga el número 1 en esa priorización será la que sea seleccionada para el IFEMI. Y por último, pues por supuesto que tenga el perfil adecuado en el itinerario que han solicitado. Y en otro caso serían trasladados a otro itinerario. Bien, los criterios de valoración de itinerario pues son lo que os decía. Para iniciación no existe ningún criterio. Para perfeccionamiento sí que se solicitaba que los profesionales que hayan colaborado en algún proyecto de investigación y en el caso del nivel avanzado que los profesionales hayan liderado un proyecto de investigación como IP o con título de doctorado. Bien, estas son las solicitudes recibidas en la primera edición del IFEMI, 225, 172 de atención hospitalaria, 45 de atención primaria y 8 de otro tipo de centros. Como veis, pues con una desigualdad también, como os comentaba, pues hay muchas más plazas en Sevilla, Córdoba, provincias como Sevilla, Córdoba o Málaga, respecto a otras provincias como Huelva. Aquí se ve claramente ese desequilibrio que os decía, ¿no? Ya hablando en solicitudes, ¿no? Al final, la adjudicación de plazas nos llevó a esto. En la primera edición del IFEMI nos marcamos como objetivo ofertar 40 plazas. Hay una limitación para nosotros como entidad para poder dar la formación a más gente por la tutorización individual que se pretende dar en el módulo de protocolo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con 40, nos planteamos en la primera edición y vamos a ver cómo funciona.
sea, 40 fueron finalmente 41 porque había una solicitud que no queríamos dejar fuera a nadie y en vez de elegir a quién dejábamos fuera, pues se incluyeron las 6 que se recibieron de perfeccionamiento y quedó así distribuido. 25 plazas para iniciación, 10 para perfeccionamiento y 6 para avanzado, total de 41 plazas, repartidas, como veis, de forma equitativa y no proporcional a las solicitudes que se habían recibido. Y en el que la atención primaria estuvo representada, al menos en iniciación, cerca de nuestro objetivo del 50%, no tanto en el perfeccionamiento, en el de perfeccionamiento y avanzado, pero no porque no se hiciera, sino se admitieron todas las que tenían los criterios cumplidos y no había más. Con lo cual se llegó al máximo que se podía de representatividad de atención primaria. Pero que no está nada mal para lo que es la diferencia que hay en cuanto a la investigación en atención primaria y en atención hospitalaria. Bueno, esto es un poco cómo se desarrolló el itinerario, por el número de alumnos además. Empezamos el 5 de mayo, la finalización del itinerario de iniciación fue el 27 de enero. Aquí 25 alumnos de iniciación estuvieron tutorizados para desarrollar su protocolo de investigación. 10 de perfeccionamiento y 6 de avanzado estuvieron formándose en los módulos, pero sin tutorizar. En el momento que finaliza iniciación, comienza perfeccionamiento y nos quedan 10 de perfeccionamiento y 6 de avanzado que tendrían su tutorización. Aquí, como ya tenemos menos plazas cubiertas, se ofertaron 24 plazas más de matrículas sueltas para estos módulos, para aquellas personas que estuvieran interesadas en hacer el módulo, para tenerlo para el futuro. Tened en cuenta una cosa, el IFEMI funciona en la práctica como las asignaturas de una carrera universitaria. Yo me saco 3 asignaturas este año, 4 el año que viene, o me matriculo de una y el año que viene de 2. Y si voy acumulando módulos, llega a un punto en el que puedo haber completado el itinerario sin necesidad de hacerlo todo en una misma edición. Entonces, con esa intención se ofrecen plazas en este momento, en el momento en el que se empieza el de perfeccionamiento, para que se soliciten módulos. Por supuesto, para poder admitir a la plaza al solicitante, tiene que cumplir los requisitos de ese nivel. No puede hacer un módulo de perfeccionamiento si no cumple el requisito de ser alumno de perfeccionamiento, con lo cual también se establece esos requisitos y se evalúan antes de admitir. Y con avanzado pasa igual. En avanzado se ofertaron 34 plazas más, siempre con el objetivo de tener 40 alumnos máximo en cada módulo. Bien, ya finalizando, estos son los resultados que hemos tenido en esta primera edición. El gráfico de la izquierda lo que muestra es del total de alumnos que se han ido matriculando, ¿de acuerdo? Porque hubo algunas bajas, ahora lo comentaremos en una tabla. Aquí al inicio hubo 2 bajas, si recordáis teníamos 41 alumnos, pues al inicio hubo 2 bajas de 2 personas que no pudieron continuar. Entonces, pues en cada momento el número de alumnos y cuántos finalizan respecto a los que no finalizan. Como era de esperar, el itinerario es largo, requiere mucho esfuerzo, requiere dedicación, requiere constancia. Por eso os decía que los que han finalizado el itinerario son dignos de admirar, porque tener todo eso y en las circunstancias que vivíamos es admirable realmente. Yo así se lo he transmitido a mis alumnos cuando hemos acabado el itinerario de primera edición. Pero evidentemente las pérdidas, digamos, las hemos ido teniendo conforme avanzaba el itinerario, ¿no? Se nos ha ido cayendo la gente por el camino, pues por fatiga, por cansancio y porque mantener una misma situación, ya sea profesional o personal, ¿no? Que muchas de las circunstancias, bueno, es que mi madre se ha puesto mala de repente y yo ahora no tengo tiempo para dedicarme. Yo he recibido, lo que sí es cierto es que los alumnos te llaman, te dicen, mira, no puedo seguir por esto, ¿no? Ha habido personas que se han puesto enfermas de COVID en el veterinario, eran profesionales sanitarios y tenían mucho riesgo además, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ha ido haciendo que... Pero aún así, pues, el porcentaje de participación muy bueno de finalización, perdón, esta finalización, muy bueno en los primeros módulos, ¿vale? Superior al 70%, prácticamente hasta el itinerario de iniciación, 70% y más, y luego algo menos en perfeccionamiento y hemos acabado con finalizaciones del 50%. También es verdad que aquí los números ya son más pequeños y estos porcentajes son menos precisos, porque uno arriba, otro abajo, cambia mucho la línea, ¿no? El porcentaje.
Y la satisfacción global, pues aquí lo estáis viendo, unos mejores y otros peores, pero siempre por encima del 7 y una nota de 8 en muchos casos, también 9, y bueno, en general estamos como en un 8,5, que no está nada mal desde mi punto de vista. Y aquí os presento la satisfacción global por nivel de itinerario. Global me refiero, también se hizo una encuesta de satisfacción con el itinerario en su conjunto y estas son las puntuaciones que recibimos. Por lo general, ya os digo, mejores en perfeccionamiento, sacó los mejores resultados de valoración, iniciación con buena puntuación y algo menos de evaluación, y en avanzado fue el que sacó menos puntuación, pero siempre en el 7 o más, y vuelvo a repetir, en avanzado había poca gente, y por tanto, ya os digo, estos porcentajes son muy variables con que una persona mueva un poco la puntuación, ¿no? Bien, esta tabla resume, no os voy a marear con los datos, pero esta tabla resume un poco todo el proceso. Desde las solicitudes recibidas se admitieron 68, se ofertaron 41 plazas, 68 que cumplían los requisitos. Hubo 11 bajas a lo largo del itinerario, algunas al principio y otras al final, por motivos de estos que os digo, ¿no? Por motivos personales algunas veces, por motivos laborales otros, por motivos de enfermedad. Y finalmente, digamos, tuvimos 30 alumnos, de los que 15 completaron todos los módulos y 14 completaron el módulo de trabajo final de protocolo, que es el más exigente, de hecho, y bueno, pues no está nada mal también. Luego, de los alumnos que no llegan a completar los módulos, bueno, pues tenemos de todo. Hubo 3 casos que se quedaron con un módulo suelto. A estos alumnos se les ha contactado para que lo recuperen, porque solamente haciendo ese módulo suelto este año obtienen el título y con poco esfuerzo pues completan ese itinerario. O sea que al final serían personas que podrían sumar arriba. Con 2 módulos sueltos había 2 y ya con 3 o más pues hay 10. Y eso a lo mejor en sucesivas ediciones podrían recuperar un poco el tiempo. Esto lo pongo muy por encima. Estos son los titulados del IFEMI de la primera edición. Destacar solo que 12 de los 30 alumnos que había al inicio del itinerario, quitando las bajas, han tenido su título de itinerario, que implica haber superado todos los módulos y haber hecho el protocolo de investigación. Y de hecho, pues vamos a tener la suerte de contar hoy con 3 de estos alumnos para que en la mesa que modera, gracias a Maroto, puedan hablarnos de su proyecto y compartirlo con todos nosotros. De la segunda edición solo diré que empezamos el 2 de marzo de 2021 y que empezamos el 3 de mayo, después de difundir el 2 de marzo, y está previsto que finalice el 18 de septiembre de 2022. Este año hemos recibido 327 solicitudes, o sea, un 45% más, lo cual pues, nos hace asustarnos a ver hasta dónde va esto. Nosotros el esfuerzo que siempre hacemos es intentar ofrecer más número de plazas. Este año nos habíamos marcado como objetivo 50 plazas en total, en vez de 40. Finalmente, y viendo que dejábamos a centros fuera, y no era nuestra intención en absoluto, queremos llegar a todo el mundo, hicimos el esfuerzo de aumentar esas plazas a 58. No sé si estamos llegando a nuestro límite ya técnico, pero ahí vamos. Y bueno, así quedaría distribuido este año. Había muchas más solicitudes de atención hospitalaria este año y menos de primaria que cumplieran los requisitos. No sabemos muy bien el motivo, tendremos que evaluar eso. Y por eso la distribución en este año no es tan equitativa en ese sentido. Esta es la evolución que se espera de los alumnos en cuanto a su itinerario, en iniciación, en perfeccionamiento. Y solo destacar otro aspecto importante, que este año se ha puesto por primera vez en marcha el procedimiento para la convalidación de módulos del IFEMI mediante formación previa equivalente. Esto porque es importante, porque decíamos que el IFEMI recoge o acoge, mejor dicho, investigadores con perfiles muy diferentes, desde profesionales que no tienen ninguna experiencia en investigación hasta profesionales que tienen un bagaje en investigación ya considerable. El objetivo para obtener el itinerario avanzado no es que esos investigadores consolidados hagan todos los módulos básicos, nos parece un poco innecesario, y que solamente hagan los módulos que consideren ellos que tienen que reforzar o que no tienen una formación específica, ¿no? Entonces, si se consigue convalidar los módulos porque se demuestra una formación previa,
pues se puede obtener ese título de itinerario solamente cursando los contenidos que se quiere cursar y que no se tiene, de los que no se tiene conocimiento. Este año solo se puede, o sea, el procedimiento es válido para los alumnos que hay matriculados en la edición de cada año y se puede acreditar por cursos de formación continuada, de especialización, de posgrado, etcétera. Siempre que estén acreditados, esto hay un procedimiento que ellos lo conocen y saben qué formación podrían presentar. Y hay una comisión de evaluación que es la que resuelve las solicitudes y también a la que se puede recurrir en caso de no estar en desacuerdo. De momento se han recibido 39 solicitudes de 6 alumnos y el 72% se están resolviendo de momento de forma favorable. A lo largo del curso se podrán seguir recibiendo solicitudes de cualquier alumno. Y bueno, esta es la web de información general del IFEMI, que ahora contiene la de la segunda edición. Ahí podéis encontrar pues, toda la información relativa a este itinerario formativo. Si buscáis por IFEMI, os dejo que echáis la foto a los que estáis. ¿Vale? Y nada más, gracias por la atención, ahí tenéis mi email, quien quiera escribirme para contarme cualquier cosa, yo estoy siempre abierto a todo el mundo, soy una persona que intento ser accesible, aunque muchas veces el tiempo y el trabajo y la carga no te deja hacerlo todo lo que uno puede, pero yo intentaría contestar en la medida que pudiera si tenéis alguna cosa que comentar. Y ya está, muchas gracias por escuchar.